Esta es la predicación correspondiente al domingo 27 de noviembre de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia que vamos a tener se encuentra en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, versículos 1 al 7 del capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 al 4 y capítulo 3, versículos del 17 al 19, de forma manera que podamos tener una panorámica de lo que es el libro. Es un libro muy cortito y podéis detener aquí el vídeo y leerlo incluso completo antes de continuar con el visionado de la predicación. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos ya en el primer domingo de Adviento de este año, de esta temporada. Parece mentira, aunque la lluvia, un poquito de fresco, y los días que ya van siendo más cortos, pues nos hablan de que esta época del año va llegando, pero nos estábamos instalados en un verano casi permanente y eso nos hace sentir o nos hacía pensar que la Navidad aún estaba lejos, ¿no? Pero la realidad es que ya somos invitados por el leccionario a reflexionar sobre este tiempo de preparación y de venida del Mesías, que es el Adviento, ¿no? Así que vamos adentrando poquito a poco en este tiempo de Adviento. Y el leccionario nos presenta para este domingo la lectura de este librito del profeta Habacuc. Leer los textos de los profetas no siempre es fácil. Sobre la profecía, a nivel general, hay muchos malentendidos. Porque siempre que se piensa en profecía, estamos pensando en un mensaje para un futuro muy lejano, eh, mientras que los profetas siempre están reflexionando a partir de su propio presente, de las cosas que tienen que enfrentar en su día a día, en aquella sociedad y en aquel tiempo que les tocó vivir. También se cae en el error al pensar que los profetas son solo importantes porque están profetizando la llegada del Mesías y volvemos a leer los profetas solamente buscando aquellos textos probatorios que puedan ser aplicados a Jesús como Mesías. O también se puede llegar a pensar que los profetas, como gran parte del Antiguo Testamento, dice muchas cosas que son referidas a Israel, pero que ya nada tienen que ver con nosotros. Todos estos son algunos malentendidos o también algunos reduccionismos que aplicamos a los profetas. Algunas de estas cosas tienen una parte de verdad, que no cabe duda de ello, ¿no? Pero tanto cuanto se aplican reductivamente para comprender a los profetas desde alguno de estos puntos de vista, estamos reduciendo, estamos deformando de alguna manera el mensaje que los profetas están encarnando. ¿Por qué? Lo que quiero que veamos es que los profetas, vamos a hablar de este profeta, de este librito, pero podría ser aplicable a cualquiera de los otros profetas. Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre el profeta Miqueas y mucho de lo que dijimos allí tiene de aplicación hoy y viceversa. Pues lo que quiero que comprendamos es que los profetas son básicamente transmisores del Evangelio. Lo que ellos están transmitiendo, el mensaje que ellos están transmitiendo es el Evangelio, el núcleo del Evangelio. No en vano, el profeta Isaías es quien habla del Evangelio, con esa palabra, ¿no? En la que usa esa palabra. Por lo tanto, los profetas son transmisores del Evangelio. Y ver los profetas desde esta perspectiva, como transmisores del Evangelio, nos ofrece una visión mucho más comprensiva que simplemente esos temas que hemos mencionado aisladamente anteriormente. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es el Evangelio, ¿no? Cuando pensamos en qué es el Evangelio, ¿a qué nos estamos refiriendo? No solo a los 4 textos que en nuestra Biblia llamamos evangelios, ¿no?
sino a ese mensaje, al núcleo de mensaje de salvación que contiene la Biblia. Pero cuando los evangélicos pensamos en el Evangelio, y los evangélicos nos llamamos evangélicos precisamente en referencia al Evangelio, a convertirnos en transmisores de ese Evangelio, pues bien, cuando los evangélicos pensamos en el Evangelio, ¿en qué estamos pensando? Probablemente un resumen más o menos como el que voy a hacer a continuación. Puede haber diferencias, puede ser más complejo, puede ser más amplio, puede ser más sencillo, pero más o menos algo como esto. Todo ser humano tiene que enfrentarse a la muerte y después de la muerte tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y en ese juicio, tras ese juicio, se enfrenta la posibilidad del cielo o del infierno. Pero al mismo tiempo, el ser humano es un pecador, porque sobre la base de ese pecado, el ser humano está totalmente separado de Dios. Ese pecado se entiende como infracciones morales de la ley de Dios, y eso nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Lo que esto supone es que el juicio de Dios acerca de nosotros solo puede declararnos como culpables sobre la base de nuestras acciones, nuestros pecados, nuestros méritos. Por eso Dios manda a su Hijo el Mesías a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, satisfacer la ira de Dios, de manera que nosotros recibimos su justicia y el perdón de nuestros pecados, a condición de que tengamos fe en que Jesús es este Mesías e Hijo de Dios, y de esta manera ser declarados justos y poder ir al cielo después de la muerte y del justo juicio de Dios. Más o menos, eh, como digo, esto es lo que los evangélicos consideran el Evangelio. Cuando se predica este mensaje hablamos de evangelizar y de evangelismo cuando lo transmitimos y de alguna manera nos aseguramos de que la gente responda afirmativamente a ese mensaje. Muchas personas han nacido a la fe desde esta exposición del Evangelio y se han comprometido fielmente al Señor a partir de aquí, también desde otros puntos de vista, por supuesto, no exclusivamente desde aquí. Pero entre los evangélicos es bastante común este más o menos resumen del Evangelio. El problema es que cuando leemos la Biblia y, todos en algún momento hemos decidido, voy a leer la Biblia desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y empezamos leyendo la Biblia, uno de los problemas que nos encontramos es que ese modelo, esa narración que tenemos en nuestra cabeza acerca de lo que es el Evangelio, no la terminamos de encontrar así como tal en la Escritura. Encontramos elementos sueltos, pero no como tal en la Escritura. Y aquello que la Biblia nos está contando, la narrativa de la Biblia, pues a veces difiere bastante de lo que hemos mencionado como el núcleo del Evangelio, ¿no? Y no quiero sugerir que las personas que han escuchado el mensaje del Evangelio formulado de esta manera, que han respondido a él, estén equivocadas o no sean salvas. Nada más lejos de mi intención, porque Dios en su misericordia puede usar muchas formas distintas para llevarnos a la salvación y también muchas formas diferentes de formular lo que es el Evangelio o el mensaje de salvación y el compromiso de la fe. Y no quiero limitar la acción de Dios en nuestra vida y tampoco sugerir que primero tengamos que tener una teología perfecta para que podamos ser salvos. Lo importante es Dios actuando en nuestra vida y nosotros respondiendo frente a esa actuación de Dios, y por lo tanto Dios puede usar muchas formas de teología, muchas aproximaciones a la Biblia distintas para conseguir su propósito, y esa es la misericordia de Dios. Pero eso no significa que nosotros tengamos que tener una actitud descuidada respecto de la Biblia y de comprender lo mejor posible lo que la Biblia nos quiere transmitir, porque de ahí derivamos conocer a Dios y conocer cuál es su propósito de salvación. Y por lo tanto, en cada generación, en los contextos sociales, culturales que nos marca cada generación, cada contexto social y cultural e histórico en el que vivimos, debemos preguntarnos, debemos
responder lo más fielmente posible a esa lectura de la Escritura. Y por lo tanto tendremos que leer y comprender lo mejor que podamos qué dice la Biblia y cómo responde a la realidad en la que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, si nos tomamos en serio la Biblia como la palabra de Dios, nos tenemos que comprometer a ser lo más fieles posible al testimonio bíblico y no contentarnos con tener una comprensión fragmentaria, reductiva de la Biblia o tener una determinada teología y, bueno, pues ir a acudir a la Biblia a sacar textos probatorios para esa teología y ya está. Sino que tenemos que esforzarnos primero en comprender bien qué es lo que nos dice la Escritura, comprender bien lo que nos habla acerca de Dios y de su mensaje de salvación y de su acción en el mundo. Por eso cuando leemos un texto como el libro de Habacuc, con ese modelo del Evangelio que hemos esbozado anteriormente, a veces nos cuesta mucho entender lo que está hablando, porque ya, como he dicho anteriormente, eh, mm, eh, eh, a veces difiere bastante de lo que nosotros pensamos que es el Evangelio. Así que debemos dejar la Biblia que hable en sus propios términos, ¿no? Aunque eso quizás tenga, supongo, a cambiar alguna idea que teníamos preconcebida. Y esto no es malo. Nosotros como protestantes damos toda la autoridad a la Escritura y si en algo vemos que estamos equivocados, deberíamos ser capaces de cambiar. Así que los profetas encarnan la palabra de Dios y la transmiten y lo hacen como un mensaje de buenas noticias. A veces ese mensaje que traen los profetas es un mensaje a veces difícil de aceptar o duro, porque las circunstancias sociales, culturales y históricas que está viviendo el pueblo de Israel en cada momento o las naciones de su entorno no son fáciles y a veces también hay un mensaje reflexivo y crítico, diríamos hoy, ¿no? Pero al final, por muy reflexivo y crítico que sea con respecto al propio pueblo de Israel, con respecto a las naciones o a la sociedad en la que están hablando, siempre en el fondo hay un mensaje de buenas noticias. ¿Qué es lo que realmente significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Y en el núcleo de ese mensaje siempre hay una convicción fundamental. Es que Dios es el que finalmente va a acabar reinando en el mundo. Y no los poderes humanos o suprahumanos, el poder del pecado, de la muerte o del mal. Pero claro, ese mensaje que se va dando a lo largo del tiempo va adquiriendo connotaciones distintas según el contexto que el pueblo de Dios va viviendo en cada momento. Fijaos cómo comienza el libro de Habacuc. No es a partir de la preocupación por el pecado personal del profeta, no es el peso por el pecado individual, o es los sentimientos de angustia o de sentimientos de pesar en una relación individual con Dios. No quiero decir que eso sea bueno ni malo. Obviamente, si vivimos en una cultura en la que el punto de partida siempre es esa construcción individual, tenderemos a pensar nuestra relación a Dios así. Y eso en sí mismo no es malo ni bueno, es una adaptación cultural. Pero obviamente debemos tener una capacidad crítica con esa cultura y en qué medida eso obstaculiza o favorece, en qué aspectos favorece o qué aspectos obstaculiza en la transmisión del Evangelio. Y esta es reflexión sí que la que debemos tener en cada momento. Pero, como digo, el libro de Habacuc no empieza así, no empieza con ese sentimientos o emociones personales o angustias individuales, nada de esto. El versículo 2 del capítulo 1 dice, eleva el profeta una pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. El punto de partida no soy yo, no son mis sentimientos, no son mis problemas, no son mis preocupaciones, no es mi pecado. Muchas veces la presentación que hacemos del Evangelio moderno actualmente
empieza siempre así, con nosotros, con lo que sentimos, con los problemas que tenemos, con las preocupaciones que tenemos, con nuestros pecados, pero no empieza aquí, por aquí. Tampoco empiezan los evangelios por ahí, ni tampoco el apóstol Pablo. Digo por mencionar otros textos, por si alguien tiene la tentación de pensar que estoy hablando a partir solo de un texto, ¿no? El punto de partida de la Biblia, en la Biblia siempre es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el final de la Biblia es Dios que viene a nosotros, el cielo y la tierra que se unen en perfecta comunión. Por lo tanto, el problema sobre el que se reflexiona en el libro es que Dios parece ausente. El profeta mira a su alrededor. También, acordaos, lo veíamos en Miqueas, también en el profeta Miqueas. El profeta mira a su alrededor y ve cómo está el mundo y ve cómo está su sociedad y se pregunta, ¿Dios dónde está? Dios se parece que está ausente. Y esa es una experiencia humana que nosotros, 2000 y pico de años después, casi más de 2500 años después, podemos identificarnos con el profeta, porque nosotros también miramos a nuestra sociedad y miramos al mundo, incluso con una concepción mucho más global que la que pudiera tener el profeta, una conciencia de mundo mucho mayor, incluso de universo, pero centrándonos en el planeta Tierra. Y nos preguntamos ante los males de nuestra sociedad, del mundo, ¿dónde está Dios? Así que esta pregunta la hacemos nuestra también. Pero eso es una pregunta no sobre nosotros, sino sobre Dios. Porque que Dios se muestra ausente implica que Dios está inactivo en el mundo. Y eso supone, desde el punto de vista bíblico, el que no concibe un Dios lejano en otro sitio, sino que es un Dios que se hace presente en el mundo para llevar a cabo su salvación de su creación. Si Dios está ausente, pues entonces su salvación también lo está. Esta es la forma de pensar de la Biblia. Pero ¿frente a qué se muestra Dios ausente y inactivo en el mundo a ojos del profeta? Según el comienzo del libro, ¿frente a qué está pensando el profeta que Dios tiene que salvar? Ya hemos leído hoy a causa de la violencia. Pero ¿a qué se refiere esta violencia? Si vamos ampliando un poquito el foco de la perspectiva y leemos en el versículo 3, sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Aquí el profeta se queja del mal presente en su sociedad. Habla del mal, habla de destrucción, habla de violencia, habla de enfrentamientos, habla de conflictos. Además está dicho de una forma genérica. En otros momentos los profetas hablan sobre cuestiones más específicas, pero aquí está hablando en términos genéricos. Y como tal, también podemos usar, tomar estas palabras como contemporáneas nuestras. Por más que hace mucho tiempo que se escribieron, pero también son palabras actuales. En nuestra sociedad también hay destrucción, violencia, pleito, contienda, iniquidad, maldad, todas esas palabras. Claro que existen estas cosas. No existen solo estas cosas, pero claro que existen estas cosas. Y si seguimos abriendo el enfoque, leemos en el versículo 4, por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Ya vimos en Miqueas lo importante que era la justicia. Y aquí el profeta también se queja de que la justicia está pervertida. El profeta señala las injusticias, señala la mentira. La posverdad no es solamente algo de nuestra sociedad, ya existe en este momento, así como la violación del derecho. Todo ello está presente en su sociedad. Y así atendemos, y si atendemos al contexto mayor, seguimos ampliando el foco. Versículos 5 y 7 del capítulo 1 de Habacuc dice, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos es el imperio de Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas
ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Y los siguientes versículos van retratando a ojos judíos de cómo es ese imperio babilónico, que he dicho formidable y terrible. Y hay una descripción acerca de Babilonia. Así que también se menciona, se ha hablado, el profeta ha visto a su sociedad y ha levantado los ojos, el contexto internacional, y lo que ve es este gran imperio que se cierne con una amenaza sobre Judá. Así que este es el contexto en el que el profeta se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no te vas a hacer presente y vas a traer tu salvación? La respuesta, por tanto, que está buscando, o está con el contexto es este, ¿no? ¿Hasta cuándo Dios no va a actuar y va a cumplir para cumplir sus promesas? Fijaos que mientras en la comprensión moderna del Evangelio el centro soy yo mismo, con mis problemas, mis dificultades, mis pecados personales, en la comprensión bíblica, esto tiene su importancia, pero está dentro de una perspectiva más amplia, más comprensiva. La presencia del mal en el mundo, que emerge tanto de los poderes institucionales como de la propia política, de la propia sociedad, con esos males que están presentes como conflictos, injusticias, falta de verdad o abuso de poder. O dicho de otra manera, no se trata solo de mi muerte, de mi pecado, de mi enfermedad, sino de la muerte, del pecado, del mal o de la enfermedad presentes en la creación buena de Dios y cómo Dios se involucra con su creación para acabar con todo ello. Por supuesto, entonces, ahí forma parte de eso, de esa acción de Dios y de ese plan de salvación. Yo estoy incluido, yo no estoy excluido de eso, yo estoy incluido en eso, pero la perspectiva es esta, no acabar, Dios está acabando con la muerte, con el pecado y con la enfermedad y con el mal en su creación que creó buena. Hoy nos preguntamos, igual que el profeta, ¿hasta cuándo, Señor, no actuarás para acabar con estas cosas en el mundo? Ha avanzado el tiempo, somos más conscientes todavía de toda la historia del mundo y nos seguimos preguntando con el profeta. ¿Hasta cuándo, Señor, va a asistir? ¿No? Ya hemos mencionado tantas veces, todos tenemos en nuestra cabeza cómo es la situación presente en Europa y en el mundo actualmente. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuanto más somos conscientes de las cosas que ocurren, ¿hasta cuándo, Señor, van a durar esas cosas? Parece, a simple vista, atendiendo solo a la concreción de los hechos, que igual que le ocurría al profeta, que Dios se ha olvidado de cumplir con sus promesas, después de todo el tiempo que ha pasado. Parecería que Dios está ausente del mundo. Sin embargo, el profeta nos enseña a esperar la respuesta de Dios. Versículo 1 y 2 del capítulo 2 dice el profeta, en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió. En nuestra cultura todo lo queremos rápido y queremos respuestas inmediatas. Sin embargo, el profeta está como si fuera un vigía, esperando la respuesta del Señor. El profeta ha presentado su queja delante del Señor, está esperando que el Señor responda. Y es importante porque a veces concebimos la queja como fuera de la parte del culto, de la piedad cristiana, y realmente la Biblia nos enseña que la queja esperanzada, no la queja basada en el resentimiento, en la desesperanza, pero la queja esperanzada tiene su lugar en nuestra devoción delante de Dios y en parte del culto cristiano. Pues el profeta está esperando la respuesta del Señor. El Señor le responde. Y lo primero que le dice que tiene que escribir lo que recibe en un libro, que es el libro de Habacuc. Y le dice que el cumplimiento de lo que él le va a decir, que le va a transmitir, que la palabra de Dios transmite,
aunque pueda tardar, se va a acabar cumpliendo. Versículo 3, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Por tanto, al profeta se insta a esperar el cumplimiento de la palabra y las promesas del Señor. Aunque todo se demore y parezca que Dios está ausente del mundo, en realidad no es así, sino que debemos ser pacientes y estar confiadas en el Señor. Lo mismo valía para el profeta, lo mismo vale para nosotros. No debemos angustiarnos, ni debemos ofuscarnos, no, debemos esperar el Señor. Saber que la respuesta puede demorarse, pero que al final se va a acabar cumpliendo. Entonces, en primer lugar, somos instados a ser pacientes y a estar confiados en el Señor. Y en este contexto es donde tenemos los famosos uno de los famosos versículos del libro de Habacuc, el versículo 4 del capítulo 2, que dice, en la versión Reina Valera de 2020 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá, que el apóstol Pablo cita en varias de sus cartas, en Romanos y en Gálatas. Mas el justo por su fe vivirá. En la versión de la palabra dice, el arrogante no prosperará, el justo, en cambio, vivirá por su fidelidad. La fe es confianza. La fe es confiar y depender del Señor. Por eso, lo contrario de la fe es la arrogancia y el orgullo, porque el orgullo lleva al ser humano a confiar en sí mismo. Por lo tanto, la fe es abertura, es confianza, es dependencia del Señor. Por lo tanto, el justo vive de esa fe, que es abertura, que es confianza, que es dependencia de Dios. Pero también la fe es lealtad y la fe es fidelidad. Por eso, aquí la condición de justo no tiene que ver, y cuando leemos justos en la escritura, no tiene que ver con perfección moral. No es justo siendo perfecto moralmente frente a los injustos, que son imperfectos moralmente. No es este el concepto, no es perfección moral lo que hay detrás de este concepto de justo, cuando se cataloga a alguien de justo o como perteneciente al pueblo de Dios, sino justos, sino que justo tiene que ver aquí con la fidelidad al pacto de Dios con su pueblo, con la fidelidad al pacto de Dios con su pueblo. Por ello, el contexto de la fe no es solo una relación individual con Dios, como nosotros muchas veces la conceptualizamos, sino la relación de pacto, no a nivel individual, sino a nivel de pueblo de Dios, bajo las promesas de Dios. Por tanto, somos llamados a esperar de manera confiada, pero también somos llamados a ser fieles a Dios. El pueblo de Israel estaba llamado a ser fiel al pacto. Nosotros, como pueblo de Dios, también estamos llamados también a ser fieles. Nuestra fe es confianza, dependencia de Dios, pero también lealtad y fidelidad a Dios. No ya mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. Pero como esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Así termina también el libro, con las muy conocidas palabras del final, que las leemos en capítulo 3, versículos 17 y 19, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas.
Hablamos de paciencia, de espera esperanzada, pero nunca se nos dice que la vida vaya a ser más fácil por ello, ¿no? La vida creyente, la vida que se abre en confianza y dependencia de Dios, no significa que automáticamente por ello nuestra vida va a ser más sencilla, más fácil, más agradable. El evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. Un evangelio del éxito es un evangelio falso. Porque precisamente son en las situaciones límite, en las situaciones extremas, cuando más nos debemos refugiar en el Señor, cuanto más nos acercan al Señor, cuanto más debe el Señor convertirse para nosotros en ese castillo fuerte, en esa fortaleza que nos permite caminar por esas situaciones escarpadas y difíciles, ¿no? Por lo tanto, mm, no pensemos que por ser el pueblo de Dios, no pensemos porque depositemos nuestra confianza en Él, no pensemos porque vivamos en fidelidad a Él, al testimonio de la Escritura. Nuestra vida necesariamente va a ser más fácil, más cómoda, que todo nos va a ir mejor. No necesariamente eso va a ser así. El Señor nos puede bendecir, por supuesto que sí, pero las circunstancias eh, mm, dependen precisamente en muchas ocasiones de vivir en este mundo en el que está presente el mal, el pecado y la muerte. Por lo tanto, eh, a pesar de que cosas difíciles, malas, a veces trágicas ocurran en nuestra vida, el refugio siempre tiene que ser nuestro Señor. El Evangelio de los profetas es, por tanto, que Dios no está ausente frente al mal que está presente en el mundo, sino que Dios reina y que un día va a reinar completamente. De esto va el Evangelio. Y por tanto el mal tiene fecha de caducidad, igual que la muerte, igual que el pecado, igual que la enfermedad, que el dolor, que el sufrimiento. Todo ello tiene fecha de caducidad en los planes de Dios. Y por ello somos invitados a ser pacientes, a esperar de manera confiada y esperanzada en el Señor, pero también a serles fiel, a ser ese pueblo suyo fiel al Señor. Por lo tanto, en respuesta a ese testimonio que encontramos en la Escritura. Así que este tiempo que iniciamos ahora, el tiempo de Adviento, sea precisamente eso para nosotros. Una espera esperanzada en ese Dios que viene a nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros, pero también que este tiempo de Adviento se convierta también en un tiempo de renovación, para que renovemos nuestra fidelidad al Señor, que nos renovemos nuestro compromiso con el Señor por medio de nuestra participación en el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y por lo tanto, este tiempo de Adviento debe ser un tiempo no solamente de esperar, siendo una espera esperanzada y que estemos avisados del mundo en el que vivimos y de las realidades que tenemos que vivir, sino también que sea un tiempo para renovar nuestra fidelidad con el Señor. Que sea este tiempo de Adviento, por tanto, un tiempo de renovación. Que así sea.